Enrique Jiménez, de opositor a policía en redes sociales. Bueno, Enrique, eres policía nacional, Sí. preparador de opositores y has Mm. escrito un libro de opositor a policía. Bienvenido. Pues nada, me la has resumido perfectamente. Esa es mi carrera profesional y también soy maestro de educación primaria Ujú. y de ahí pues me salió un poquito esa vena formadora que en su día me invadió y después de ser policía pues decidí seguir ayudando pues de la manera que tenía a mi alcance. Qué bueno, qué bueno. He visto, es que está un poco mirando sobre ti, estoy mirando un poco. He buscado ahí en Google Enrique Jiménez, policía. Oh, A ver qué salía. He visto que hay uno de los proyectos que me ha gustado mucho, uno de los proyectos que tienes en mente, que es escribir un segundo libro contando historias de opositores, sí. un poco las vivencias personales de cada uno y demás. Y me ha gustado mucho porque una de las ideas que nosotros estamos llevando a cabo es contar historias sobre opositores a bomberos. Y bueno, lo primero es que quiero contarte, quiero que me cuentes un poco cómo va el libro, un poco cómo lo quieres enfocar, porque me ha parecido súper chulo, la verdad. Pues el libro somos coautores, un compañero inspector de Cádiz, de delitos informáticos, que fue el que se le ocurrió la idea, y yo me sumé al proyecto y lo que vamos a tratar son 8 entrevistas, 8 historias totalmente reales de opositores. Algunas están todavía en fase de proceso y otras pues ya con final feliz porque son policías y son ellos los auténticos protagonistas. Yo por adelantaros un poco, lo vamos a intentar con este año de pandemia, lo hemos dejado todo un poco más atrasado para vivirlo con más intensidad, de una manera más física. Y, y las historias que yo elegí, por adelantaros un poco, pues son 2 chicas practicantes del Islam. Otra chica que es canaria, con lo que supone ya salir de las islas para opositar, para ejercer tu profesión, que viene de familia, de tradición, guardia civil, y ella apostó por la policía. Y una chica de etnia gitana, cómo abandona ese mercadillo para decidir ser policía y lo consiguió. O sea que mis historias son todas, yo les digo a ella que son mi póker de guerrera y ahora mismo son actualmente todas policías. Ostras, qué buenas historias, ¿eh? Qué buenas Sí, sí. historias. Seguro que ese libro, al final el tema de contar historias de, oye, opositores que han pasado por momentos complicados, que han superado dificultades y lo han conseguido, ayuda mucho al opositor, ¿no? A darse cuenta de que, oye, lo han conseguido ellas, podemos conseguirlo también nosotros perfectamente. Y la verdad es que sí, que hablemos nosotros, que casi que estamos saliendo ya de ese contexto, porque yo sé que ya 15 años que aprobé y la oposición ha cambiado mucho las exigencias y ya no vale esa historia de los 25 temas, de salir a correr por la calle, eso ha cambiado ya mucho y más tú que estás metido en la oposición de bomberos, que yo siempre lo digo que ahora mismo la oposición de bomberos está un par de escalones por encima de lo que se exige para la policía o la Guardia Civil. Y es más, tenemos luego mucho opositor de bomberos o que viene de los bomberos y termina siendo policía porque es algo duro, es muy, muy duro ser bombero. La exigencia física es total, es mortal. El temario también lo he estado ojeando porque tengo contacto y tengo familia en la UME y les molaba el dar el salto a los bomberos. Los conocimientos que tenéis de mecánica, de química, pienso que vamos, que el nivel que tiene un opositor de bomberos se podría luego enfrentar a cualquier otro tipo de oposición, que la vería incluso más relajada, pero bueno, es una profesión como la que tú tienes de muchísima vocación y un chaval o una chavala que quiere ser bombero, quitarle de la cabeza el ser bombero por ser guardia civil o policía tiene que ser también muy complicado. Sí, sí, sí. Una de las cosas que pasa mucho en opositores a bomberos es que los opositores a bomberos quieren ser bomberos, no quieren ser funcionarios. Sí, una consecuencia de ser bomberos es que acabarán siendo funcionarios, ¿no? Pero no es un objetivo cuando decides opositar a bombero. Hay una componente ahí de vocación gigantesco. Creo que en bomberos y en policía compartimos ese componente. Tú que estás en la de La, policía lo ves igual. y nosotros cuando empezamos a ver noticias de le van a retener el sueldo, le van a bloquear el sueldo a los funcionarios y tal y que cual,
me pasa exactamente, nos pasa como has dicho tú, de decir, oye, tenemos que pararnos a pensar que somos funcionarios porque no nos sentimos funcionarios. Desgraciadamente la palabra funcionario se está asociando o se ha asociado durante muchos años a la dejadez, al comer de la olla grande, al ya tengo esa estabilidad y ya la productividad no depende de mi sueldo. Y yo creo que el ser bombero, el ser policía, el ser guardia civil está muy alejado de esa imagen del funcionario que no le importa ya esa progresión, esa evolución personal o esa excelencia profesional. Nosotros estamos exigidos todos los días y mirados por toda la sociedad porque estamos a pie de calle, que no podemos bajar el nivel, no podemos llegar un día desganado porque a ustedes pues, se os complica una intervención, fallece alguien, a nosotros no damos un buen servicio, llegamos tarde y se puede convertir una intervención normal en un drama. O sea que no nos podemos, no me gusta decir que no somos funcionarios porque lo somos, pero tenemos que alejarnos de esa palabra del que decide ser desde pequeñito funcionario, porque el que decide ser funcionario lo mismo no está pensando en la policía, en los bomberos o en la Guardia Civil. Efectivamente, probablemente sea así, ¿no? Probablemente. Eh, Hay un componente de vocación y de profesionalidad, yo creo, gigantesco en la gente que, bueno, pues que oposita, tanto a bomberos como a policía. Eh, Enrique, tú has preparado muchísimos opositores, has hablado con mucha gente, con muchos opositores, y quiero hacerte una pregunta, y es si has encontrado algún patrón común en la gente que digas, wow, al final consigue la placa, ¿no? Consigue el casco, al final consigue la plaza. ¿Cuál es ese patrón común? Yo, resumiéndolo a lo más mínimo, para no hacerle algoritmos a la gente de horarios, de agenda y tal, yo creo que es una cosa tan básica que nos vale para cualquier aspecto de nuestra vida, que es la actitud. O sea que las oposiciones son muy democráticas porque prácticamente todo el mundo partimos desde el mismo punto, por mucho que digamos que tiene una carrera universitaria, que viene de tal trabajo, de haber estado en otros puestos de responsabilidad, pero el opositar es lo más democrático que hay porque a nadie se le regala la plaza, nadie la consigue de manera injusta, creo, y la actitud al final es esa asignatura extra, ese tema 42, ese tema cero, la actitud, o sea, de cuando yo veo el alumno que tengo delante y me está preguntando tal y que cual, lo puedo ver muy alejado del acto porque esté empezando en el temario o esté empezando las pruebas físicas. Pero nada más que le ves la actitud que tiene, ya sabes si lo va a sacar o no lo va a sacar. Así que resumiendo muchísimo el patrón, dejarse guiar por profesionales y actitud. No hay, vamos a simplificar la fórmula en eso. Y además que esa actitud luego se transfiere al servicio. Desde luego. Es muy curioso como a mí cuando me preguntan los alumnos por valores policiales, digo, los valores policiales no existen. No hay valores policiales, hay valores humanos. La policía se nutre de valores humanos. No, yo no voy a captar valores policiales. Si yo soy una persona entregada a los demás, entregada a la ciudadanía, desde mi parcela, sin ser policía, luego eso lo voy a trasladar a mi profesión. Si yo me considero una buena persona, pues lo trasladaré a mi profesión. Todo lo que yo sepa, lo trasladaré a la profesión. O sea, olvidaros, no hay valores policiales, hay valores humanos. Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho eso, ¿eh? Me gusta mucho eso. Yo lo trato de transferir mucho a la academia que yo tengo en Bombero Ninja. Trato de transferir mucho a la gente que trabaja ahí. Oye, aquí compartimos unos valores, vamos a tratar de ser íntegros y vamos a tratar de apuntar todos en esa dirección, ¿no? El, muchas de las personas que estamos aquí al final somos opositores, estamos casi 100 personas y somos opositores. El, entonces, quiero preguntarte específicamente sobre la oposición, ¿no? De Policía Nacional. Pruebas, cómo lo preparáis, cómo os enfrentáis, ¿no? Las diferentes pruebas que hay en policía, porque uno de los retos que yo me estoy tratando uno de los retos que quiero enfrentarme ahora es, quiero traer a gente de diferentes oposiciones que no sean bomberos para ver qué podemos aprender de un policía, qué podemos aprender de un técnico de Hacienda y de diferentes, pues personas o preparadores. El, Aquí va la primera pregunta. Tengo un buen amigo al que le cuesta mucho la prueba de resistencia. Nosotros tenemos un 2000 o un 3000 según la oposición. Vosotros tenéis un 1000. ¿Cómo,
¿qué le recomendarías a alguien que ha probado de absolutamente todo, pero sigue sin meter esa prueba? Sigue sin meter el 1000, ¿no? Bueno, pues yo creo que el carácter emocional, el creérselo, cuando físicamente está bloqueado, no vamos a seguir insistiendo en el apartado físico. Emocionalmente le tenemos que hacer ver de que los retos, los mini retos que le vamos a plantear van a ser alcanzables. Una persona que prácticamente no ha hecho deporte y tiene que empezar a andar, no le vamos a meter que se quede a 20 o 30 segundos de puntuar en el 1000, que empiece a andar. Le vamos a ir, nosotros trabajamos con mini retos, pero el mini reto tiene que ser alcanzable. Así que tenemos muchos grupos. No tenemos un grupo individualizado, pero sí intentamos de llevar varios grupos de formación. Y al final vas a ir avanzando de grupo en grupo. Y también te motiva mucho el saber que tú avanzas a un grupo y está entrando gente nueva que va otra vez al grupo inicial. Es decir, David, físicamente lo intentamos preparar lo mejor posible, con los mejores entrenadores, con las mejores técnicas, pero emocionalmente, si el coco no va bien, las piernas no van bien. Y sobre todo, que se acostumbren a sufrir, que se acostumbren a entrenar al 100%, porque luego le tenemos que trasladar que el día del examen es un entrenamiento más. Pero emocionalmente, esa pata del entrenamiento emocional nos hace falta para que nuestra mesa no coge. Hay un componente ahí social enorme, ¿eh? El de cuando entrenas en un grupo y, oye, te sientes parte de un equipo, ¿no? Parte de un grupo y hay días que yo estoy fastidiado y no pasa nada, todo el mundo tiene días malos, pero tira el grupo de ti y vas al rebufo, ese componente es importante. El compromiso, el compromiso. Uno muchas veces no lo hace por sí mismo y lo hace por vergüenza de no quedarse el último. O sea que tenemos que aprovechar. Hay gente que piensa que el opositar es también algo muy solitario. Siempre nos imaginamos un momentito, que me han tocado, que me han tocado los niños. Vaya tela, vaya tela. Eso no pasa nada, los que somos padres lo entendemos perfectamente. Bueno, y la oficina muchas veces es una habitación y que me dejen tranquilo. Eso yo también lo he vivido, sí. Pues lo que te iba diciendo, que tenemos también una falsa imagen del opositor como algo muy solitario. Y el opositor, la oposición se hace muy larga. La oposición necesitamos, como tú dices, un aspecto socializador que es mucho más llevadero, sintiendo que el compañero que está a tu lado no es tu rival, sino que tu rival eres tú mismo, son tus marcas e intentación. Pero bueno, lo que tú dices, el trabajar en grupo, hasta a la persona más solitaria se le invita a que lo pruebe, porque luego se crean unos vínculos en esta penurria, en esta pena en esta desgracia de haber decidido opositar, que se crean unos vínculos estilo como cuando antiguamente se hacía el servicio militar. Se hacen amigos luego para toda la vida. Me has dicho una cosa muy chula que tenía pensado, bueno, una pregunta que pensaba hacerle al colectivo opositor, ¿no? Y es, ¿el opositor es un compañero o es un contrincante? Yo creo que se inicia todo como compañero. Nosotros tenemos una fase final muy agresiva, que es el psicotécnico, que por ejemplo, en las pruebas físicas luchamos contra la administración. O sea, la administración planta unas marcas y nosotros tenemos que alcanzarlas. Ahora mismo, en las pruebas teóricas, también nos han marcado ya un límite del acto que es el 5. Ya este es el primer año que no se puede elevar la nota al alza para hacer un corte. O sea que seguimos luchando contra la administración. En la entrevista personal también estamos luchando contra la administración. Unos ítems evaluadores en la entrevista que nos marca la propia Dirección General de la Policía. Pero ya cuando llegamos al psicotécnico y llegan 4.000 alumnos y hay 2.300 plazas, ahí ya tienes que quedar entre los 2.300 mejores y ahí empiezan a afilar los dientes. Ahí ya es cuando uno dice, yo ya no quiero estudiar con nadie, yo ya no me puedo distraer contigo, no puedo tirar de ti porque yo necesito toda la energía para mí. O sea que es que yo creo que prácticamente un aspecto competitivo tiene que existir en la oposición, porque si no, no sería una oposición. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Al final cuando los que divulgamos, ¿no?, sobre oposiciones tendemos a decir mucho que, oye, que al final compites contigo mismo y es verdad, ¿no?, que siempre tienes que mirar a tu yo de hace 6 meses cómo estaba y tu yo actual y decir, oye,
mira el recorrido que has hecho, ¿no? Mira el recorrido que has realizado, que has mejorado mucho. Pero Sí. obviamente al final es una oposición, al final pasa un número de personas y hay que quedar entre los mejores, sin duda. Y nos cuesta mucho trabajo, David, inculcarle al alumno cuando viene a la academia, que siempre me dice que si está a tiempo. Y yo le digo que ese concepto del tiempo es muy relativo. ¿A tiempo de qué? ¿Tienes un sueño con caducidad? ¿Tienes un sueño de 9 meses, de 12 meses, de 18 meses? Si tú decides opositar, tienes que olvidarte de la promoción, tienes que olvidarte del año. Tienes que empezar a entrenar, a estudiar, como tú dices, mirar para atrás para ver cómo estábamos cuando empezamos. Y al final el concepto de la suerte es cuando se ha pasado la oportunidad delante tuya y la pudiste agarrar porque era tu momento top, Mm. el momento en el que más preparado estaba. Pero a mí cuando me dicen, oye, es que voy tarde para la 37, bueno, vas tarde para la 37, pero viene la promoción 38, viene la promoción 39. Tenemos la suerte de que están saliendo promociones todos los años, no inferiores a 2.000 alumnos, a 2.000 plazas. O sea que el sueño no puede tener una fecha de caducidad tan a corto plazo. Indudablemente un opositor flaquea si lleva 7 o 8 años intentándolo, pero un opositor de primer año no te puede venir con esas prisas, porque es que le falta el respeto hasta a los opositores veteranos. Totalmente, ¿no? Gente que lleva 3 4 años preparando esa oposición, que va con mucho nivel y, oye, yo quiero como ese. Bueno, esa persona se ha tirado, lleva miles y miles y miles de horas a sus espaldas ya estudiando. Una duda que me has hecho reflexionar sobre ella. Eh, ¿Tenemos que tener fecha de caducidad a la hora de opositar? Es decir, yo, por ejemplo, siempre he pensado que sí, pero fue más una decisión propia que una decisión que creo que puedo trasladar a todo el mundo. Yo decidí que, oye, iba a haber un tope y si para entonces, obviamente este tope puede cambiar, ¿eh? O sea, soy flexible con esa decisión. Pero yo empecé tomando una decisión que si en X años no me sacaba la oposición, dejaba de opositar. ¿Qué opinas? Yo creo que es una cosa tan personal como 45 millones de españoles que cada uno se va a poner un tope. A mí no me gusta convertirme en filósofo ni entrar en conceptos melancólicos de perseguir el sueño hasta la muerte, ¿no? El sueño tiene que ser alcanzable y lo mismo hay una serie de circunstancias en tu vida que no te permiten alcanzar los mínimos que exige esta oposición. Tenemos una circunstancia tan complicada todo el mundo, desde tener familia, pareja, cargas 2020. económicas, que es muy complicado. Yo, por ejemplo, me puse el tope en magisterio. Yo estuve 4 años encerrado en una biblioteca, oposité a través de la provincia de Sevilla. A los 2 años me fui a la provincia de Jaén buscando unos tribunales menos exigentes y tal como terminé el cuarto año colgué las botas de magisterio y empecé a tope con la policía. Me tuve que reciclar buscando una vocación casi que escarbando en qué podía hacer en la vida y siempre lo digo, soy policía con vocación tardía, no soy policía desde la cuna y me tuve que reciclar. O sea, yo vengo de, entre comillas, de fracasar de otra oposición, que es que yo creo que también te pasará a ti, que nos idealizan de yo quiero ser como David, yo quiero ser como Julián, yo quiero ser como la gente que ha aprobado las oposiciones. Y venimos de otras intentonas. Lo mismo a mi padre le hubiese encantado que hubiese terminado mi carrera de administración y dirección de empresa, hubiese montado un negocio y no fue así. Dejé administración y dirección de empresa, empecé a estudiar magisterio con toda la vocación del mundo, a los 4 años dejó la oposición y entro de policía. O sea que es que al final hay que ser resiliente y en esa resiliencia hay que adaptarse porque es que vida nada más que hay una y el tiempo es oro. Qué bueno, Enrique. Qué bueno, estoy totalmente de acuerdo, macho. Estoy totalmente de acuerdo. Enrique, una de las pruebas más curiosas, ¿no? Conflictivas, al fin de cuentas, es la prueba de ortografía. ¿Nos podríais contar en qué consiste y normalmente cómo la preparáis los opositores a policía? Pues la prueba ortográfica es brutal. Es brutal porque ahora, por ejemplo, nosotros llevamos unos años que te tenías que saber la RAE, pero la RAE literal. Bueno, Y que ahora, conste que hice un examen de prueba y lo suspendí, no, o sea, lo mega suspendí. Yo pensaba que eso era bastante más sencillo hasta que me puse a hacerlo y no sabía ni por dónde pillarlo. Entonces, to- perdón, sigue. todo el mundo dice, como yo no tengo faltas de ortografía, ponme el Ya, examen ya, de ya. ortografía, ¿no? Pero ahora este año ha sido el primer año que hay que diferenciar lo que es la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y lo que es el diccionario. El diccionario, al estar trabajando durante muchísimos años en formato papel, el diccionario tiene unos límites
unos límites de entradas de palabras. Y la RAE, al estar digital, no tiene entrada de palabras. Bueno, pues llevamos años preparándonos la RAE con todos los vulgarismos, con todos los anglicismos, una serie de palabras que van entrando por lotes hasta de miles todos los años. Miles de palabras todos los años que se aceptan. Y este año ha sido el primer año en el que nos dicen, oye, que no, que vamos para quitarnos tanto dilema, porque estamos con mucho dilema de palabras que la dan por buenas, por malas y tal, pues vamos a trabajar con el diccionario. ¿Qué pasa? Que ahora con el diccionario el alumno tiene que desaprender. O sea, es lo que tenía aprendido, ahora es desaprenderlo. Y si estamos hablando de un tiempo verbal como habíais es una palabra mal escrita según el diccionario de la lengua. Porque habíais, las desinencias verbales no tienen entrada. Solamente nos vale haber, el verbo haber, el infinitivo. ¿Cómo me pongo yo ahora a corregir desinencias verbales? Porque me dicen en el examen que es atendiendo a la prueba ortográfica que te marca este año, que es las entradas del diccionario de la lengua española. Y David, sinceramente, a nosotros nos machaca mucho la cabeza porque las academias le dedicamos muchísimo tiempo al temario, al Código Penal, a las leyes procesales, a nuestra normativa policial, nuestras intervenciones, nuestra ética profesional, Unión Europea, Constitución. Tenemos muchísimos temas, tenemos 41 temas que son brutales: informática, energía, contabilidad, y le dedicamos relativamente poco tiempo a la ortografía. Y la ortografía al final pesa igual que la teoría. O sea que puedes tener un 8,5 en la teoría, que como tengas en la ortografía un 4,8, tienes que volver a empezar desde el principio. Y nos encantaría de que la policía midiera nuestra oposición de otra manera. Lo mismo con un buen examen de inglés o algo, que lo vemos más productivo. Pero estas son las reglas del juego para todo el mundo y hay que estudiar eso, igual que si nos exigieran el año que viene pues el motor de un vehículo, que sepamos cómo arreglar el patrullero. Pues nada, hay que adaptarse. Eso es, al final yo lo comento mucho, ¿no? Que no es papel del opositor juzgar cómo es la oposición, ni siquiera de las academias o de los preparadores. No es nuestro papel. Nuestro papel es leer bien las reglas, leer bien las bases y con eso plantear una estrategia. Si resulta que la ortografía cuenta lo mismo que la teoría, pues oye, a lo mejor hay que ajustar un poco el esfuerzo para que se disperse entre las dos, no solamente apuntar hacia una de ellas. Porque claro, luego llegas a la ortografía, sacas un 4,8, como bien has dicho, y es que te vas a tu casa. Y habrá examen el año que viene, pero de momento en este seguro que no. Así que sí, me parece clave. Hay Yo una... te quería preguntar una cosita, David. ¿Por qué le tienes asociado a la academia el concepto de ninja? Te lo cuento. En un primer momento fue porque el dominio estaba libre. Bombero.ninja estaba libre. Y luego hay una anécdota muy curiosa y es que, bueno, yo estaba ya pensando en montar una academia, no sabía muy bien cómo llamarla. Sí que quería distanciarla un poco de los nombres clásicos de academias. Y se me ocurrió Bombero Ninja. Vi que el dominio estaba libre, me hizo gracia, Bombero Ninja. Y se lo comenté a unas 10 personas aproximadamente, entre amigos, familias y demás. Les dije, oye, ¿sabes esta academia que estoy pensando en montar y demás? Estoy pensando en llamarla Bombero Ninja. Y todo el mundo me dijo lo mismo. No, pero ¿cómo lo vas a llamar así? Pero si es muy poco serio, las oposiciones tienen que ser serias, tienen que ser, oye, estrictas, tal. Y yo me quedé así un poco y dije, nada, tienen razón. En verdad, es un nombre muy malo. Y como que deseché la idea. Pero no encontraba nombre. Y todo el tiempo volvía a mí lo de Bombero Ninja, Bombero Ninja. Y recuerdo que a la semana le pregunté a todo el mundo, a estas mismas personas, tanto a mis padres como familia, amigos, oye, ¿recuerdas la academia esta que te comenté, cómo se llamaba? Me dijeron, sí, Bombero Ninja. Y dije, va, ya está, tengo el nombre. Tengo el nombre, es inolvidable. Es inolvidable. Luego podré decir que, oye, no, es el tema de ninjas pues por opositar más ágiles y demás. No, es mentira. En verdad es porque el nombre es pegadizo y me hizo gracia en un primer momento. Y es bastante difícil de olvidar. Y otra cosa que te quería preguntar, como formador, ¿te cuesta desconectar de la academia y volver a casa y quitarte de la cabeza los problemas de los alumnos? No, ni de coña. No, ese es un aprendizaje que, bueno, es un reto a enfrentar en algún momento, sin duda, pero a día de hoy no. A día de hoy no. Yo pienso 24 horas en esto. Sí, Yo y pienso... de momento no has llegado al límite del desgaste, ¿no? No, ahora Porque no. Al como final hablo con sé tantos que pesará. compañeros,
hablo con muchos compañeros de otras academias y me dice, o empiezas a pensar en números o te vas a machacar. Y es que no lo puedo evitar. Al final te terminas enterando de su nombre, apellido, familiares, a qué problemas tienen en la familia, a qué se dedican, cuál es el límite que se han marcado para aprobar y la verdad es que jugamos con una presión que la gente piensa que el ser formador es solo disfrutar de tu hobby y encima de manera remunerada. Pero igual que el opositor se priva de mucho, el formador se priva de muchísimo. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Yo siempre lo he dicho, que junto a la oposición, el montar una academia ha sido el reto más grande que he hecho nunca. Sin duda. Sin duda. Y además por la propia responsabilidad. La gente que está opositando, que no se está sacando un cursito. Que si aprueban, les cambia la vida para siempre. Y han Entonces, confiado en ti. ya Y es que confía han en ti. confiado en ti. Entonces, Eso es tener fuerte, ¿eh? la Eso responsabilidad pesa, ¿eh? esa, claro. Eso pesa como una loza. Totalmente, totalmente. Yo soy bastante nuevo preparando opositores y, wow, sí, sí, por supuesto que pesa. Pesa mucho. Pero bueno, poco a poco voy lidiando con ello y también ayuda mucho a los días malos seguir tirando el carro, porque sabes que están ahí y que necesitan que tires el carro. Así que estamos aquí para eso. Bueno, pues nada. Eso es, eso es. Enrique, hay otra prueba. Hay una prueba a la que yo nunca me he enfrentado en policía. Sí que existe en bomberos, no en muchos sitios, pero sí que existe en bomberos, y es la entrevista. Yo te reconozco que a mí me da pavor. Probablemente por desconocimiento, porque nunca la he preparado, pero a mí es una prueba que, wow, me impone cierto respeto, cierto respeto. Entonces, quiero preguntarte cómo se prepara y en el momento previo, instante en el que, oye, acaban de llamar a la persona que está delante tuya y estás allí en la sala de espera, ¿cómo se pasa eso? Pues la verdad es que cuando yo me examiné era la prueba final. Era como el concurso de la voz. O sea, que tienes que destacar con el que ha cantado delante tuya. Sí, Y era la prueba final. O sea, yo ya a ese examen llegué con todo apto y te la juegas a una entrevista. Pues, y los preparadores hace 15 años te decían, oye, sé sincero, ponte tu traje de chaqueta y poco más. Pero la verdad es que ahora se ha profesionalizado muchísimo. Yo mi curso lo he intentado de hacer de la manera más científica y técnica posible. Yo empiezo desde el lenguaje no verbal, desde el control gestual, desde esa mirada que tiene que estar mirando a los entrevistadores, hasta del tono de voz, que enfatizar más, que enfatizar menos. O sea que es que lo tengo totalmente al milímetro y que se olviden de ser sinceros. Tristemente, sí, que se olviden de ser sinceros. Podemos trabajar con unos rangos de sinceridad al 50, al 60%, pero luego la policía busca unos perfiles que hay que conocer muy bien, de personas que no le importe la movilidad laboral, personas que tengan, que persigan luego la especialidad que realmente quieren, que no se acomoden, que no se conviertan en funcionarios, y al fin y al cabo ese perfil hay que moldearlo bien. Tenemos que ir arrastrando a la familia, pero siempre dándole importancia a la importancia que precisa el trabajo e intentar pues motivar de una manera creíble esa motivación, esa vocación por ser policía, porque no tenemos límite de edad y tenemos alumnos de 19 años y tenemos alumnos de 45 años. ¿Y cómo le explicas a un tribunal que tú querías ser policía desde pequeñito con 45 años? Pues entonces tendrán que quedar muy, muy bien explicadas tus circunstancias, pero la verdad es que es brutal la sensación. Los alumnos que tengo actualmente, que he estado haciendo pruebas de entrevista ya con algunos de ellos, y tengo muchísima confianza con ellos, tomamos café, en el aula tenemos un auténtico laboratorio montado, o sea, todo el mundo se conoce, y basta que le digas, estamos en un simulacro de entrevista, levántate y di tu nombre y apellido, les entra un acojone brutal porque ya se están sintiendo examinados y nos conocemos entre todos. O sea, yo reconozco que la prueba de la entrevista personal es brutal, que lo mismo no pasa a la entrevista el que más sabe de la policía, pero sí el que mejor sensación causa en el tribunal, y eso hay que arriesgar. Yo se lo digo a ellos, hay que ir a la entrevista a arriesgar. Yo no puedo ir a la voz a cantar un villancico. Yo tengo que cogerme un temazo potente y llamarle la atención a los examinadores. Y es más o menos la estrategia que seguimos. qué bueno, qué bueno.
Una de las pruebas que sí que tenemos en bomberos es la prueba de personalidad. Es muy parecida a la prueba de la entrevista. Es muy, muy parecida. Y yo recuerdo que solamente me he presentado una prueba de personalidad, la pasé y en ese momento, en cuanto salí, dije, esto es completamente aleatorio. Hasta que empecé a preguntar a muchos opositores que sí que habían preparado esa prueba de personalidad y me di cuenta de que hay un componente de preparación Sí, abismal, sí. abismal, enorme, enorme, Al final es enorme. matemático, es que tenemos que utilizar las matemáticas, o sea que el test de personalidad, sabes lo que exige esa profesión. Ahora que vuelvo a retomar las entrevistas y vuelvo a repasar los ítems evaluadores, por ejemplo, en nuestra profesión, esas personalidades tan emocionales, sentimentales y creativas se alejan de lo que luego el trabajo te requiere. Si una persona que emocionalmente es muy sensible, por ejemplo, tú que eres bombero y tienes que sacar a un cadáver de dentro de un vehículo y lo mismo tienes seccionado o amputado extremidades, tú no puedes presentar un perfil emocionalmente muy rico ni sentimentalmente muy sensible. O sea, tenemos que ser más cuadriculados. Por eso te digo, David, que no podemos ser sinceros al 100% y tenemos que muchas veces mostrar lo que esta profesión está exigiendo, porque lo que sí no entendemos nosotros es que esas personalidades queden fuera de lo que necesita esta profesión, porque necesita a personas de todas las personalidades posibles. Pero bueno, es lo que se exige, es lo que tenemos que formar. Nosotros como formadores tenemos que dar el consejo que les permita entrar, luego ya que desarrollen su carrera con lo que les pida el cuerpo. Eso es, totalmente, totalmente. Nuestro papel es plantear una estrategia y con eso probar la oposición, no juzgar qué perfiles psicológicos están buscando para entrar. Sabemos cuáles son y con eso lo vamos a preparar al 100%. Enrique, una última pregunta. Esta pregunta creo que te puede gustar. ¿Qué, qué porcentaje de responsabilidad es del opositor y qué porcentaje es del preparador? Buf. Yo les digo que el preparador le ofrece un 10%. Yo les intento soltar mucha responsabilidad. Lo que pasa es que sí luego les inculco que les voy a intentar de restar, que les voy a intentar de quitar responsabilidad para cargarla yo. Le intento de quitar responsabilidades tipo apoyo pedagógico, que se lo damos, actualizaciones, que si yo puedo rascar hasta un 15, pues le dejaré un 85. Pero la verdad es que prácticamente va a depender todo de la ilusión de cada uno. Te puedes encontrar al mejor formador del mundo con un grupo de gente muy desilusionada y va a tener un índice de fracaso muy total, y te puedes encontrar formadores que están iniciándose y con un grupo muy potente, con un grupo que viene con muchas ganas y tener un índice de aptos súper altos. Así que al final las estadísticas son odiosas. A mí cuando me pregunta la gente que cuántos me han aprobado el último año, yo siempre digo, si me ha aprobado uno, es porque el sistema está funcionando. Pero yo creo que no va mucho más allá. O sea, sería una locura y temerario decir que el formador es el 50% del acto. Si fuese así, llenaríamos plazas de toros, de opositores. Y no es así. El opositor puede tener el mejor formador delante que un día se levanta y dice lo dejo y nada, y se nos queda en el camino. Eso es, eso es. Lo bueno para el opositor es que, oye, que él tiene el poder, que él El tiene el poder. protagonista es el Eso protagonista. eso es, totalmente. Enrique, muchísimas gracias. Me quedo con la palabra y la palabra es actitud. Entonces, bueno, te quiero agradecer tu actitud durante la entrevista de hoy. Creo que ha sido súper, súper enriquecedora y muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, David. Ha sido un experimento, o sea, ha sido una emoción conocerte y trabajamos mucho con los bomberos. O sea, que es que llegamos antes, pero no resolvemos, y tenemos que esperar. Así que, por favor, muchísima salud para todos los bomberos de España, que sabemos que de personal también andan algunas provincias muy cortitas, Sí, que prácticamente cogen un camión de bombero, un indicativo de bombero, cogen comarcas que pasan casi de 500.000 habitantes, por lo menos como lo vivo yo en Sevilla, y que nada, que se invierta en este país en funcionarios, porque la calidad de un país se mide por el número de funcionarios que trabajan. eso es, eso es. Muchísimas gracias, Enrique. Que tengas un gran día. Cuídate. Hasta Adiós, luego. David.